paso a presentar a nuestra disertante de hoy, la magíster Romina González, que es máster en Actividad Física y Salud, especialista en Kinesiología del Deporte, profesora de Educación Física en el ISEF, kinesióloga del equipo argentino de atletismo y del Comité Olímpico del Deporte, decana del Espacio de Deporte y Ciencias del Ejercicio de la UGR, directora del Centro de Evaluaciones Médico-Deportivas de la provincia de Santa Fe, docente titular de la Cátedra de Kinefilaxia y Atención Primaria de la Salud de la UGR. Bienvenida, Romy, y damos por iniciada la disertación. Romy, estás muteada. Sabía que algo me estaba olvidando de hacer. Ahí está. Bueno, gracias por la invitación, Pedro, y para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. El desafío que ustedes asumieron en llevar estas jornadas a la virtualidad en el contexto de la pandemia. Impresionante la producción previa y todo lo que se está viendo, la verdad está saliendo genial y espero que esta charla mía no desentone con todo el trabajo excelente que vienen haciendo. Bien, la propuesta, ¿la ven bien? La propuesta que vamos a ver tiene que ver con llevar un poco a la situación actual que se está sufriendo a nivel mundial acerca del coronavirus y cómo las consecuencias de la inactividad física para la salud a partir de las medidas que se han, digamos, vinculado con esta enfermedad, no nos están permitiendo ver el contexto de muchas otras enfermedades que está sufriendo la población. ¿Qué vamos a ver en esta jornada? Bueno, un poco de las estadísticas actuales acerca del COVID-19 y las enfermedades crónicas en nuestro país. ¿Cuál es el impacto que tienen estas medidas de aislamiento para la salud? ¿Por qué la actividad física es una herramienta indispensable para esta pandemia? Y algunas recomendaciones acerca de un entrenamiento adaptado para la prevención de esta enfermedad que tiene su mayor vínculo a nivel respiratorio, y cómo transitar la enfermedad a partir de que una persona pueda dar positivo. A nivel mundial, estas son las estadísticas de ayer, sacadas de la Organización Mundial de la Salud. Vemos que el continente americano es el que sigue siendo mayor protagonista de casos confirmados. El 50% de los casos confirmados a nivel mundial corresponden a todo el continente americano. Y si vemos filtrada esa información por cada uno de los países que conforman el continente americano, encontramos que Argentina en cantidad de casos está número 5, nos encontramos quinto en ese ranking de casos, y si esa información la filtramos por cantidad de personas que fallecieron por millón de habitantes, que es la relación entre la densidad poblacional y cómo ha impactado de manera negativa el COVID en la salud, Argentina se ubica número 11 con 460 personas por millón de habitantes, una situación que es compleja, pero que en el entorno de la salud pública nos ha permitido de alguna manera acomodar todos los servicios de salud para poder afrontar de la mejor manera a la enfermedad. ¿Cuál es el bosque que no podemos perder de vista sobre el tratamiento y la actualidad del COVID? Desde ya que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que en nuestro país producen el 73.4% de las muertes, y que a nivel mundial son las responsables de que 41 millones de personas mueran por año. Esta relevancia que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles, si se conocen cuáles son los factores de riesgo que están involucradas en ellas, y a partir de ese conocimiento podemos hacer un abordaje preventivo,
3 de cada 4 de esas muertes podrían ser evitadas. Y acá es donde vamos a ver qué es lo que sucede en nuestro país. Cuando hablamos de COVID y que una persona que tuvo COVID positivo falleció porque tenía además comorbilidades, las comorbilidades son estos factores de riesgo y enfermedades asociadas que están estrechamente vinculadas con las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué dice la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, que fue publicada en abril del 2019? Que la prevalencia de inactividad física en nuestro país está alrededor del 45%. El 45% de la población no realiza suficiente cantidad de actividad física. Esto también lleva asociado un porcentaje importantísimo de personas con sobrepeso y obesidad. Entre las dos suman un 60% de nuestra población. Y si vamos a ver otros factores de riesgo que pueden estar asociados, nos vamos a encontrar con que la presión arterial elevada, la hipertensión, está presente en casi el 35% de los argentinos, que la prevalencia de colesterol elevado está en casi un 30% y que casi un 13% de la población tiene o glicemia elevada o diabetes diagnosticada. Con lo cual, esta es la situación sanitaria y del riesgo prevalente de que aquella persona que tiene estos factores de riesgo, si contrae COVID, podría tener mayores complicaciones que requieran la internación, la asistencia hospitalaria y, en algunos casos, los cuidados intensivos. Mientras esperamos una vacuna a nivel mundial, las únicas medidas que han demostrado preservar la salud de la población y evitar el contagio son estas: la utilización de las mascarillas o del barbijo correctamente ubicado, no sirve en la pera, no sirve en la frente, sirve que tape nariz, boca y mentón; el distanciamiento social, mantener al menos 2 metros con otra persona; el lavado frecuente de manos y la desinfección de manos o de superficies; y quedarnos en casa, mantener un aislamiento para evitar el contacto con otras personas. ¿Qué sucedió a partir de que el coronavirus se fue diseminando a nivel mundial? Que las restricciones, las medidas restrictivas en la circulación de la población han ido disminuyendo conforme con las decisiones políticas que cada uno de los países fue tomando. Esta es una foto interesante del fin de semana del 22 de marzo, justo cuando también comenzaba el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado en nuestro país, que una tecnología llamada Fitbit, que es uno de los sensores de muñeca portátiles que miden, entre otras cosas, frecuencia cardíaca, niveles de sueño, el movimiento y a qué velocidad se traslada una persona. Con estas tecnologías, se pudo detectar que ese fin de semana la población a nivel mundial tuvo una reducción importante en los niveles de actividad física. Coincide con la peor situación española, que el 38% de la población dejó de moverse, y coincide con el inicio del aislamiento en nuestro país, donde el 24% de la población usuaria de esta tecnología, por supuesto que esto es sesgado porque solamente se monitoreó a la población que utiliza esta tecnología, hubo una reducción significativa. Hoy se estima que al menos hay más de un tercio de la población a nivel mundial que está sujeta a medidas restrictivas de movilidad. Por supuesto que, si bien quedarse en casa es una de las alternativas para evitar el contagio, vamos a ver que es una de las estrategias que se utiliza en todo el mundo, pero que va a traer consecuencias en distintos factores de riesgo de nuestra salud y en la probabilidad de tener una mejor calidad de salud en caso de que una persona se contagie de COVID. Para la Organización Mundial de la Salud, en el 2025 había una meta a nivel mundial que cumplir, que era reducir el nivel de inactividad física en un 10%. Esto ya se sabe que no se va a poder cumplir por este parate a nivel mundial.
Además que los impactos económicos y de salud de la pandemia de la inactividad física, no nos olvidemos que la inactividad física es un problema que genera consecuencias graves para la salud, van a continuar siendo muy graves y que seguramente van a empeorar a partir de el aumento del comportamiento sedentario en la población a nivel mundial, y que, por ejemplo, se ha estimado que cada hora adicional de tiempo sentado que tiene una persona como resultado de este aislamiento, va a provocar un aumento en los costos anuales de atención médica en adultos mayores de alrededor de $126 por persona por hora adicional que está sentado. El impacto también se va a ver en los costos de la salud pública. ¿Qué otras consecuencias vamos a ver reflejadas? Bueno, el COVID desde ya que ha hecho su máximo impacto en el sistema respiratorio como una neumonía, y muchos de estos pacientes que desarrollan esta enfermedad van a ver asociados una insuficiencia respiratoria, y muchos de ellos van a requerir ventilación mecánica para mantener su intercambio de gases pulmonares. Informes recientes, todo lo que yo voy a ir hablando, van a ver la bibliografía que respalda esto. Revelan que el 54% de esos pacientes hospitalizados por COVID-19 experimentan insuficiencia respiratoria, van a requerir algunos de los servicios más especializados, y que el 30% van a requerir una ventilación mecánica, un respirador. ¿Qué sucede con la ventilación mecánica prolongada? Que debilita a los músculos respiratorios, fundamentalmente al diafragma. Esto se conoce como disfunción del diafragma inducida por el ventilador. Estos pacientes que experimentan dificultad en el destete van a tener mayor morbilidad o mortalidad frente a aquellos pacientes que en los primeros intentos pueden separarse del ventilador. Y acá es donde nosotros podemos hacer mucho desde la parte preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el entrenamiento de resistencia promueve numerosas adaptaciones bioquímicas en la estructura del diafragma para poder sostener esas contracciones musculares independientemente de la condición de la enfermedad. Todas las personas que entrenan habitualmente van a tener mejores rendimientos musculares, y dentro de esos rendimientos musculares no podemos descartar al diafragma. Necesitamos ¿cuánto tiempo para esto? Al menos 10 días de entrenamiento consecutivos de resistencia para empezar a encontrar mejoras a nivel del músculo del diafragma. Entonces, la propuesta que hacen estos autores es entrenar a individuos que no están hoy con COVID positivo para que desarrollen una mejor resistencia sobre la musculatura respiratoria, fundamentalmente del diafragma, que van a verse beneficiados por ese preacondicionamiento del músculo en caso de que necesiten un tipo de asistencia ventilatoria mecánica. Y si van a necesitar esa asistencia ventilatoria mecánica, el destete de esos pacientes va a ser mucho más seguro y más rápido que aquellas personas que no han entrenado. Otra de las consecuencias que vamos a mencionar tiene que ver con el sistema cardiovascular. La inmovilización de la población va a promover atrofia, cambios en la estructura del corazón y disfunciones cardíacas. Además, se van a estrechar los vasos periféricos, las arterias se vuelven más rígidas, se deteriora el endotelio vascular, y la falta de movilidad, de esa hipocinesia, está relacionada además con un aumento del estrés oxidativo y una inflamación de bajo grado. ¿Qué es el estrés oxidativo y la inflamación de bajo grado? Una revolución de citoquinas proinflamatorias que empiezan a desencadenar una situación propicia para que el COVID realmente, si ingresa, haga un daño mayor. Por lo tanto, aquellas personas que pasan su aislamiento, que disminuyen sus niveles de actividad física por el aislamiento de manera sedentaria, como consecuencia de ese aislamiento van a ver
mayores pérdidas de estas funciones cardiovasculares, endoteliares y demás. Sin embargo, si estas personas que están en aislamiento comienzan a tener un aislamiento, pero vinculado con la actividad física domiciliaria, van a verse beneficiados, entre otras cosas, con mejoras en la capacidad cardiovascular, en su aptitud física, en la prevención del comportamiento sedentario, mejoras en el control de los riesgos que predisponen a la enfermedad cardiovascular, como puede ser la sensibilidad a la insulina, la reducción de los lípidos de sangre, el control de la glucosa sanguínea, el manejo de la presión arterial, y todos esos beneficios vinculados a la actividad física van a reducir el riesgo también de la mortalidad cardiovascular. ¿Qué pasa cuando, además, en esta situación nos encontramos con pacientes que presentan obesidad? ¿Sí? La obesidad, que es la acumulación de tejido adiposo. El tejido adiposo no tiene una función pasiva solamente de almacenamiento de energía. Por el contrario, genera muchas citoquinas que van a provocar un estado protrombótico, favorece la aparición de trombos, y si han leído un poco más, en muchos casos los pacientes con COVID tienen trombosis y que generan daños en otros órganos y tejidos. Y ese estado proinflamatorio, que la exposición al COVID-19 exacerba o aumenta la respuesta inflamatoria, generando más niveles de moléculas inflamatorias circulantes. Genera toda una tormenta de citoquinas, que se llama, que después es muy difícil de controlar desde la medicación y que genera muchos de los problemas en órganos y en sistemas. Vinculado con esto, un trabajo recientemente publicado en el Reino Unido, en este Centro Nacional de Auditoría e Investigación de Cuidados Intensivos, observaron que el 72% de los pacientes con COVID tenían sobrepeso u obesidad, y que entre los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, o sea, puede ser obesidad grado 1, 2 o 3, que habían ingresado a los cuidados intensivos, el 60% de ellos fallecieron. Y acá empieza a investigarse cuál es la relación entre la obesidad y el daño mayor producido por el COVID-19. ¿Qué sucede con la actividad física reducida por la cuarentena? Bueno, afecta nuestro sistema metabólico endocrino y además favorece el desarrollo de otras enfermedades crónicas como el cáncer, la osteoporosis, un 42% más de riesgo de diabetes, un 24% más de enfermedad cardiovascular, un aumento del 16% en el riesgo de accidente cerebrovascular. Por eso no podemos perder de vista el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles producto del confinamiento en el hogar. Además, al reducir un poco la actividad muscular, y que esta reducción de la actividad muscular no va a consumir la energía que nosotros ingerimos, esa reasignación de la energía va a hacer que el hígado, todo lo que nosotros ingerimos y comemos, lo procese como lipoproteínas. Las lipoproteínas, que son las promotoras de las placas de ateromas, son las LDL y las VLDL. Esto promueve además obesidad, dislipidemia, y acelera la enfermedad aterosclerótica. Estamos en una situación casi de un feedlot, donde las personas no se mueven y todo lo que comen lo almacenamos, porque no hay gasto de energía. Otra de las consecuencias de la inactividad física es la pérdida o la tasa de pérdida del consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno es una medida que nos permite a nosotros poder ver cuál es la condición física de esa persona y ver la capacidad de sobrevida que también va a tener producto de ese dato. Si yo pierdo, por la inmovilización, por el aislamiento, mi capacidad física, mi capacidad ventilatoria, mi capacidad cardiovascular, que se va a ver reflejada en una disminución del consumo máximo de oxígeno,
se va a asociar directamente con un aumento de la mortalidad. Las personas que tienen menos de 5 METs son aquellas que tienen 3 veces más riesgo de muerte por cualquier causa. Por eso es importante que la población mantenga buenos niveles de actividad física para que su consumo máximo de oxígeno, que es la absorción del oxígeno, el transporte y la utilización por parte de los tejidos, fundamentalmente el músculo, se puede ver comprometida por la inmovilización. Muchas de las adaptaciones metabólicas y cardiovasculares en respuesta al ejercicio se pueden perder con solo 2 semanas de inactividad, ¿sí? 2 semanas de inactividad van a ser suficientes para que se pierdan gran capacidad de las adaptaciones que nosotros buscamos y promovemos con el ejercicio y el entrenamiento para la salud. Estas semanas pueden ser las 2 semanas de cama que puede tener una persona que contrajo COVID, o el aislamiento también puede provocar que esa persona reduzca a niveles muy grandes su capacidad de actividad física. De la cama pasa a la silla, de la silla al sillón, del sillón vuelve a sentarse en la cocina a comer, descansa y la reducción es muy significativa en los niveles de actividad física al diario. Esta reducción se asocia con la pérdida de la aptitud cardiorrespiratoria y todos esos pasos, desde la absorción del oxígeno hasta la utilización por parte de las células para la función, digamos, respiratoria real y central, van a generar cambios y va a afectar, por un lado, la función cardiovascular central, nuestro corazón, nuestros pulmones, y de manera periférica el metabolismo oxidativo del músculo esquelético, que en definitiva lo va a viabilizar por la cantidad de mitocondrias que nosotros podamos tener. Sobre el sistema inmune también va a haber consecuencias, porque casi todas las formas de ejercicios físicos benefician nuestro sistema inmunológico. El ejercicio mejora la vigilancia inmunológica. Nosotros entrenamos, estresamos a nuestras células y es nuestro sistema inmune el que va a dar respuesta para mantener a todos los patógenos, a los agentes que nos pueden generar alguna enfermedad infecciosa, a raya, y aquellas personas que entrenan con regularidad son las que menos se enferman, o las que tienen menor cantidad de enfermedades de tipo respiratorio fundamentalmente, a lo largo de los años. Por otro lado, la actividad física facilita que la linfa circule dentro de esos vasos linfáticos y mejora también la capacidad del sistema inmunológico para responder a aquellos antígenos que podamos estar expuestos. El ejercicio sostenido durante toda la vida va a mejorar y mantener esa inmunidad durante toda la vida. Y existe evidencia fuerte de que aquellas personas que entrenan y que el hábito del entrenamiento es sostenido en el tiempo y lo realizan durante muchísimos años, por no decir toda la vida, tienen mejor capacidad de desarrollar defensas ante una infección, y se limita o se retrasa el deterioro de esa competencia inmunológica que está asociada con la edad y que muchas veces la vemos en nuestros abuelos y abuelas que tienen o que empiezan a tener enfermedades por antígenos que habitualmente no los afectaban. De hecho, también hay otras investigaciones en donde vinculan que el entrenamiento y las personas entrenadas mejoran las respuestas inmunitarias a las vacunas, sobre todo las vacunas antigripal, que es de la que más años de estudio tiene, y las vacunas del neumococo. Entonces, permitir digamos, la vacunación sobre una población entrenada va a tener mejores resultados. Y por otro lado se disminuye la incidencia, el número y la gravedad de los síntomas asociados con las enfermedades respiratorias agudas, sobre todo del tracto respiratorio superior. Otras estrategias que se utilizan para
mejorar el sistema inmunológico en esta época es el uso de los probióticos para mantener una microecología intestinal buena que favorezca el sistema inmunológico y que sea una barrera para limitar cualquier otra infección. En caso de que haya déficit en la alimentación, también se recomienda suplementar con vitaminas A, B, D, E, selenio y zinc, todas con respuesta a la mejora del sistema inmunológico y como antioxidantes para que esa producción de inflamación de bajo grado pueda empezar también a reducirse. Bueno, estos son gráficos que los voy a pasar rápido, en las diferencias que hay entre el aislamiento sin actividad física, que aumenta el riesgo de infecciones, y el aislamiento con actividad física, como mejora la situación de la vigilancia inmunológica para reducir el riesgo de infecciones. La vitamina D, que tanto se viene hablando, que nosotros la conocemos porque es importante para mantener la salud ósea, también se ha vinculado como una vitamina importante para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, de las enfermedades autoinmunes, del cáncer, de enfermedades respiratorias como las alergias y el asma, en trastornos mentales, síndrome metabólico y diabetes. Cuando hay falta de vitamina D, cuando no se incorpora con la alimentación o cuando la persona tiene reducida la exposición a la radiación solar. Puede ser que hay muchas personas que viven en departamentos donde no tienen posibilidad de exponerse a la luz solar para sintetizar esta vitamina, y ahí nos encontramos con estos cuadros de hipovitaminosis. En Italia, donde la pandemia ha pegado muy fuerte y ha sido muy dura en la cantidad de muertes que tuvo asociada, es uno de los países con mayor prevalencia de vitamina D, y a raíz de eso hay gran cantidad de sujetos con obesidad y mujeres adultas con diabetes, condición que también es la del país del norte, que tiene una población con mucha obesidad y con muchos trastornos vinculados con la alimentación y que han desarrollado resistencia a insulina y diabetes tipo 2. Muchos estudios plantean esta hipótesis en que la vitamina D podría potencialmente formar parte del vínculo entre la obesidad y las susceptibilidades o las complicaciones de la mortalidad producidas por el COVID. Y ahí es donde estos autores lo llaman el talón de Aquiles del COVID-19. La obesidad pasa a ser también si bien hoy es en nuestro país denominada enfermedad, es una condición de mayor riesgo de mortalidad en el COVID-19. Nuestro músculo esquelético funciona como un órgano endocrino, no solamente nos permite la movilidad y el traslado, sino que además genera una cantidad de mioquinas, de sustancias que nos permiten una correcta salud de otros órganos y sistemas. ¿Qué sucede con el aislamiento? Se pierde fuerza, y si perdemos fuerza y perdemos trofismo muscular, vamos a perder gran parte de esa función endocrina que tiene el músculo cardíaco. Cuando un paciente se enferma de COVID, al menos va a tener 2 o 3 semanas de menor movilidad, porque si no va a estar en cama, va a tener que cuidarse de las secuelas de esta enfermedad, y cuando no, va a ser hospitalizado o va a estar en una terapia intensiva, porque se estima que el tránsito de esta enfermedad puede estar en el orden de 2 o 3 semanas. Si no hay ninguna complicación, de haber complicaciones, la inmovilización va a ser mayor. Como resultado de esto, puede aparecer una sarcopenia secundaria, y si el paciente ya estaba en una condición de atrofia muscular o de pérdida de fuerza muscular, puede aparecer tanto la caquexia, la sarcopenia, como la fragilidad. Todas causas de mortalidad y discapacidad en caso de que esa persona pueda volver a su hogar y va a requerir de nuestro trabajo como kinesiólogos.
El 50% de los pacientes que van a una unidad de cuidados intensivos van a experimentar, dijimos antes, atrofia del diafragma y de los músculos de los miembros inferiores. Esto va a provocar complicaciones respiratorias y físicas que terminan generando una incapacidad o un daño que va a requerir muchos años de trabajo, como es el caso de esta abuela, que tenía una independencia con un andador, se enferma de COVID, entra a un hospital, va a tener esta disminución, esta atrofia de músculo esquelético, del diafragma, puede que necesite de una ventilación mecánica, y en caso de que esta abuela pueda revertir su situación, va a regresar a su hogar, pero ya no con un andador, sino con una silla de ruedas, va a ver su motricidad mucho más limitada, y otra vez en aislamiento entra en este círculo vicioso de inactividad, depresión, sarcopenia, fragilidad, que es un cuadro muy difícil de revertir y que podemos empezar a trabajar generando que esta abuela esté más fuerte y más entrenada. Bueno, muchos de las mioquinas que secreta el músculo son beneficiosas tanto para la sangre y la angiogénesis, para la prevención del cáncer de mama y de hígado, su vinculación con el páncreas y las distintas regulaciones que hay sobre la insulina, cómo mejora también la lipogénesis de nuestros grandes almacenamientos de energía, e incluso toda la corriente de investigación sobre los factores neurotróficos derivados del cerebro para, entre otras cosas, también promover el crecimiento y desarrollo neuronal. Por último, ver qué sucede, esto no me voy a explayar porque no soy especialista, pero el aislamiento social ha causado y va a seguir causando grandes problemas en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque las personas aisladas empiezan a manifestar estrés agudo, agotamiento, desapego, irritabilidad, insomnio, falta de concentración, miedo, ansiedad. Todos seguramente, al menos por alguno de estos puntos hemos pasado o estamos transitando, y lamentablemente todas estas consecuencias para la salud mental terminan afectando a nuestro sistema inmunológico y quedamos más expuestos a las consecuencias del COVID. Algunas de las recomendaciones mientras esperamos la vacuna: poner en marcha lo antes que se pueda un programa o programas de entrenamiento adaptados para la prevención primaria y secundaria de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son el 73% de las muertes en nuestro país. ¿Qué tiene que incluir ese programa? Al menos 3 veces por semana de un entrenamiento cardiovascular para aumentar el VO2 máximo, y al menos 2 veces por semana un entrenamiento de la fuerza para minimizar los riesgos de esa sarcopenia y aumentar la masa muscular de la población. Podemos utilizar teleseguimiento y progresión de las cargas de manera individual y particular, atendiendo a las necesidades de cada una de las personas. ¿Qué otras cosas podemos y debemos comunicarle a la población? Porque hoy solamente le informamos a la gente de cuántos muertos tenemos y cuántos casos, pero no estamos dando una herramienta positiva que empodere a la gente que está en su casa con miedo a morir, de que hay muchas cosas que puede hacer para estar mejor y para pasar mejor la infección en caso de que contraiga COVID. Reducir el comportamiento sedentario, tratar de estar más tiempo parados o caminando, aumentar la cantidad de actividad física con esto que decíamos recién, de aumentar el consumo de oxígeno y la fuerza muscular, mejorar la calidad de la alimentación que contenga todas estas vitaminas y minerales, el normalizar el sueño es fundamental para reestructurar muchas de nuestras funciones mentales y orgánicas, tratar de mantener los vínculos sociales, afectivos, al menos a través de la tecnología. Realizar un abordaje transdisciplinario. Nosotros estamos hoy en una jornada que es para estudiantes de kinesiología, pero no somos los únicos que podemos abordar a nuestros pacientes. Hay licenciados en actividad física, hay muchísimas otras disciplinas mismo dentro de la universidad, pienso en acompañante terapéutico, entre otras,
que podemos abordar entre todos a los pacientes, utilizar tecnología y aplicaciones que son gratuitas para monitorear los niveles de actividad física de la población, y pensar en lo antes posible controlar los protocolos sanitarios para abrir clubes, gimnasios, parques y las actividades en casa. No tocamos el tema de niños y niñas que hace más de 6 meses que están en fase 1 porque ellos no pudieron volver. Nosotros hemos vuelto a algunas actividades de manera intermitente y de acuerdo a las habilitaciones o los retrocesos en esa posibilidad de ir a entrenar o volver, pero los niños y las niñas no tienen todavía esa posibilidad, y seguramente amerite esto una charla exclusiva de cuáles son las consecuencias del aislamiento para el desarrollo de los niños y de las niñas, y las consecuencias que va a tener el sedentarismo a futuro. Como conclusiones, bueno, las enfermedades crónicas conviven con el COVID y son en gran medida las responsables de las complicaciones de aquellas personas que mueren por COVID. Entonces, podemos ver el COVID acá de frente, pero no nos podemos perder de vista que hay mucho para hacer todavía sobre las enfermedades crónicas y mejorar a la población para que el COVID tenga un impacto no tan negativo. Se prevé que en el futuro va a haber nuevas enfermedades que van a requerir este tipo de conductas de aislamiento social, y sin duda que la actividad física es la aliada para pensar que de acá en adelante la población, si va a empezar a tener medidas restrictivas para esta u otras pandemias que van a venir, hay que estimular a que la gente se mueva, que esté físicamente activa, y que cualquier enfermedad que pueda aparecer va a tener menor daño en aquella población que está entrenada. La población entrenada va a tener menos efectos nocivos de esas enfermedades infecciosas y va a permitir tener mejor inmunidad ante la vacunación cuando las vacunas empiecen a salir en el mercado. Por otro lado, las personas entrenadas demandan menos atención de los efectores de la salud, y es una manera de empezar a, digamos, poder correr a la gente que no necesita del sistema de salud, y brindar el servicio a aquellos que realmente están con cierta gravedad. Y bueno, incorporar programas de entrenamiento masivo en la comunidad para generar impactos positivos en las políticas de salud pública y en la reducción de la carga asistencial futura. Por mi parte, bueno, muchísimas gracias por la invitación y la recomendación de, más que quedarte en casa, movete en casa.